Shalom, shalom, bendiciones, bendiciones. Estamos contentos de estar en un espacio más del estudio del primer siglo, donde vemos muchos de los conceptos, mucho del trasfondo para poder entender un poquito mejor las cartas. La semana pasada vimos algo interesante acerca de el hambruna y cómo podemos, después de ese evento de la hambruna, ver lo que está pasando dentro de las congregaciones, especialmente con Pablo en sus viajes misioneros, donde está pidiendo esas ofrendas y donde pasajes que antes utilizábamos pensando que era para pedir una ofrenda, especialmente 2 Corintios 9:6, cuando dice cada primer día de la semana, cada uno como propuso en su corazón separe, era para la ofrenda de los santos que tenían una hambruna en Jerusalén. Hoy vamos a seguir hablando dentro de lo que es el concepto de la sinagoga, ya que la semana pasada hablamos acerca de la sinagoga y dije, ¿por qué no expandimos un poquito más esto de la sinagoga? Así es que tengo 3 notitas que vamos a estar viendo aquí. Primero vamos a leer aquí. Por tanto, yo juzgo que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Muchas veces nos enfocamos en que no hay ninguna prueba de que los gentiles se reunían en el Shabbat. Eso era para los judíos. Pero hoy vamos a ver cómo funcionaba la sinagoga en el primer siglo. ¿Okay? Así es que acompáñenme, vamos por aquí. Yo creo que esta es la sinagoga, historia. Esta creo que esta ya la leímos. De hecho, ayer la estaba leyendo, pero para el contexto vamos a leerla una vez más. Es correcto que los primeros creyentes, déjenme abrirla aquí, ahora sí. Es correcto que los primeros creyentes en el Mesías Yeshua del primer siglo se congregaban en las sinagogas, especialmente los días de Shabbat. Hay varias líneas de evidencia histórica y textual que refuerzan esta afirmación. Vamos a analizar esto desde diferentes perspectivas, incluyendo el contexto bíblico, histórico y cultural, así como los cambios posteriores con respecto a la práctica de las reuniones. Hechos 15 del 19 a 21, este pasaje establece que los gentiles creyentes en Yeshua debían abstenerse de ciertas prácticas y enfatiza que Moisés tiene desde principios antiguos quien lo predique en cada ciudad, en la sinagoga donde es leído cada Shabbat. Mire, vamos a hacer un ejercicio. Si nosotros venimos aquí y vamos a ir a la Biblia solamente y le vamos a poner sinagoga, vamos a darnos cuenta de la cantidad de pasajes que hay en lo que nosotros conocemos como escritos del primer siglo o Nuevo Testamento. No nos gusta llamarlo Nuevo Testamento, pero mucha gente lo conoce así. Así es que las veces que aparece sinagoga y la importancia que tiene, si nosotros vemos Mateo con Yeshua, está hablando de cómo él iba a las sinagogas. Mateo 4, 6, 9, 10, 12, 13. Pasando de ahí entró a la sinagoga de ellos. Llegando a su pueblo les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se maravillaban. Mateo 23, aman el lugar de honor y en los banquetes y en los primeros asientos en la sinagoga. Eso tiene un concepto que vamos a entender un poquito más adelante. Por tanto, mira, yo os envío profetas, sabios, escribas, de ellos a unos los mataréis y crucificaréis y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas. Marcos 1, 3, 5... 6, 12, Lucas 4, donde dice que él enseñaba en las sinagogas. En la mayor parte del tiempo vemos que Yeshua está enseñando en las sinagogas, ¿ok? Pero después, cuando Yeshua muere, el Padre lo resucita. Vamos a ver que Juan todavía está hablando del tiempo de Yeshua. Aquí, Hechos, capítulo 6. Se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos. Yo estaba leyendo ayer acerca de esta sinagoga llamada de los libertos. Bien interesante lo que dice acerca de esto. Incluyendo tanto sirenios como alejandrinos. Algunos venían de Egipto, eran alejandrinos. Algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban. Esta sinagoga de los libertos tiene que ver a libertos en el contexto del Imperio Romano. Y toda esta gente venía de la dispersión. Y esta sinagoga se le llamaba de los libertos.
Les pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Había sinagogas en Damasco. Enseguida se puso a predicar a Yeshua en las sinagogas diciendo, Él es el Hijo de Dios. Llegando a Salamina, proclamaba la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Saliendo de Perque, llegaron a Antioquía de Pisidia y en el día de reposo entraron en la sinagoga. Después, aquí fíjese, aquí hay un dato interesante que vamos a estar viendo. Dice, después de la lectura de la ley y los profetas, había un orden. Hechos 13:15 encontramos que dice, se leía la Torá, después de la lectura de la Torá, y los profetas, la Haftará, los oficiales de la sinagoga les mandaron decir, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Hechos 3:43, terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios, ya lo vamos a ver. Hechos 14:1, aconteció que en Iconio entraron juntos en la sinagoga. Hechos 15, el que leímos, Moisés tiene en cada ciudad sinagogas. Hechos 17, después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga. Hechos 17, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Hechos 18, discutían en la sinagoga todos los días de reposo y trataba de persuadir a judíos y a griegos. Partiendo de ahí se fue a la casa de un hombre llamado Ticio, justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Todos ellos le echaron manos a Sóstenes, el oficial de la sinagoga, y lo golpeaban frente al tribunal. Llegaron a Éfeso y los dejó ahí, y entrando en la sinagoga, encontramos sinagoga en Éfeso. Comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga de Éfeso. Entonces sigue por ahí y ya después en Apocalipsis está hablando de la sinagoga de Satanás, pero ya tiene otro concepto, otro contexto, ¿ok? Entonces, Pablo, en Hechos 13, 14 y 15, entran y dice que se estaban leyendo la lectura de la Torá y los profetas. Me voy a saltar esta notita, ahorita regreso a ella, pero quiero avanzar en esta. Sinagoga. Historia. La palabra sinagoga, en paralelo a la eclesía o iglesia, se refiere a la asamblea de personas y se aplicó al edificio donde tenía lugar la asamblea y luego la vida institucional relacionada. La palabra proseuche o lugar de oración también era de uso común, especialmente en Egipto. Después de la destrucción del templo, el nombre en las inscripciones de las sinagogas de Jerusalén o Siria era lugar sagrado. A las sinagogas se les conocía como lugar sagrado. Se desconoce el origen de la sinagoga. Las teorías más plausibles se refieren a la época del exilio o el periodo posexílico, en reuniones para la lectura y el estudio de la Torá. Como dice Nehemías 8:1, se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y pidiendo al escriba Esdras que trajera el libro de la Torá de Moisés que el Señor había dado a Israel. Reflejaría la situación de la que surgió la sinagoga, si no describe el precedente real. Nehemías 8:1 está describiendo un precedente. Las pruebas arqueológicas indican que la existencia de sinagogas en Egipto desde el siglo III antes de la era común. Las sinagogas eran sin duda una realidad bien desarrollada en el siglo I, cuando estaban ubicadas en toda Jerusalén o Judea o Palestina. Cambiamos la palabra Palestina por Judea y la diáspora. Filo, el historiador Filo, por ejemplo, tiene numerosas referencias a las sinagogas que claramente se refieren a lugares de reunión. La sinagoga no parece haber sido creada como un reemplazo o sustituto del templo. Esto es bien importante porque dice, no fue creada como un sustituto o como un reemplazo, ya que los dos, sinagoga y templo, coexistieron durante algún tiempo, aunque después del año 70, las sinagogas incorporaron cada vez más el mobiliario, la terminología y el ritual del templo que podía adaptarse a ellas. Y por eso hoy, dentro de lo que conocemos, la liturgia de Shabbat es más elaborada, porque después de la destrucción del templo,
ya no se podían hacer oraciones en el templo. Ahora se hacían en la sinagoga. Eran más oficiales, aunque antes de la destrucción del templo todavía se hacían oraciones en el templo, y los que no podían subir al templo porque no subían todos, se quedaban en las ciudades y hacían oraciones. Después de la destrucción del templo, ahora las oraciones eran oficialmente todas dentro de las sinagogas, y por eso dice, incorporaron mobiliario, la terminología y el ritual del templo, no en los corbanots, no en las ofrendas, sino en las oraciones y todo el movimiento que había detrás de las ofrendas, para que se pudiera adaptar a ella. Acuérdense, ya no había un templo. Lugar sagrado o sinagoga se convirtió en una designación común para las sinagogas en los siglos III y IV y posteriores. La aplicación de los motifs o los patrones del templo a la sinagoga fue un factor en el uso de este nombre, pero una fuente más importante de santidad de la sinagoga fue la presencia de los rollos bíblicos o los seferim, considerados no solo como portadores de la palabra de Dios, sino como sagrados en sí mismos. Y aquí encontramos, esta es una imagen que me encontré dice aquí, la sinagoga de Masada, una de las pocas sinagogas anteriores al año 70 que se han identificado. Fue utilizada por los defensores de Masada. La congregación se reunía en los escalones o bancos de las paredes que rodeaban la sala. Esta es una evidencia arqueológica de... Le voy a bajar aquí para que lo vea bien. Es una evidencia arqueológica de Masada, de la sinagoga que se creía que estaba antes de la destrucción del templo en Masada. ¿Okay? Ahí tenemos una evidencia arqueológica. La sinagoga fue el desarrollo institucional más importante dentro del judaísmo en lo que respecta a los orígenes cristianos. Proporcionó el lugar para la enseñanza de Yeshua, tal como lo vimos aquí. Yeshua en todos estos versículos. Fíjense cuántos versículos hay para Yeshua la sinagoga. 1, Mateo 4, Mateo 6, 2, Mateo 9, está yendo a la sinagoga, 3, Mateo 12, 4, entró a la sinagoga de ellos, Mateo 13, 5, entró a la sinagoga, van 5, Marcos 1, entró a la sinagoga a enseñar, 6, 7, 8, salió de la sinagoga, fue a casa de Simón y Andrés, estaba en la sinagoga, 8, fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas, no dice cuántas, pero 9, 10, 11, 12, fueron a la casa del oficial de la sinagoga, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 citas que tienen que ver con Yeshua estudiando, entrando o enseñando las sinagogas. 29. Y si después contamos la de Pablo, también es un gran número. Pero 29 versículos bíblicos que nos están diciendo que Yeshua tenía interacción en la sinagoga. Debe ser importante. Debería ser importante. Entonces, era la enseñanza de Yeshua. Era proporcionar lugar para la enseñanza de Yeshua, más tarde de sus discípulos, y por lo tanto el lugar de reclutamiento de los primeros creyentes conversos. Y muchos aspectos del culto y la organización de la iglesia primitiva se derivaron de la sinagoga. Los padres de la iglesia, después del primer siglo, muchas de las cosas que ellos hacían tenían su derivación de la sinagoga. Aunque eso cambia después. Aunque era una institución nueva, la sinagoga representaba una forma organizada de llevar a cabo las actividades ordenadas en la Torá.
Actividades. La sinagoga era el centro de la vida comunitaria religiosa y social del pueblo judío. Servía como una escuela, el Beit Midrash. La sinagoga era escuela. También era una casa de oración, el Beit Tefilá. Era una casa de reunión, Bet Knesset, y casa de juicio, un Beit Din, para administrar la disciplina comunitaria. Fíjese la función de la sinagoga en el primer siglo. Era escuela, casa de oración, casa de reunión, casa de juicio, donde se administraba la disciplina comunitaria. La combinación de funciones religiosas, educativas y sociales en la sinagoga se ve en una inscripción encontrada en Jerusalén y a veces fechada a mediados del siglo I, pero quizás más tarde. Dice la inscripción: Teodoto, hijo de Beteno, sacerdote y archisinagogo, hijo de un archisinagogo, construyó la sinagoga para la lectura de la ley y la enseñanza de los mandamientos. Este testimonio está diciendo que la sinagoga era para la lectura de la Torá y la enseñanza de los misbot, de los mandamientos. También era, dice, la casa de huéspedes y las habitaciones y suministros de agua como posada para aquellos que tienen necesidad cuando vienen del extranjero, cuya sinagoga fundaron sus padres y los ancianos y Simonides. Esto se encuentra en el documento Corpus Inscriptionum Judaicarum, 1404. La caridad organizada, así como la hospitalidad, eran características del judaísmo. En Judea había agencias comunitarias para alimentar a los pobres, vestir a los necesitados, cuidar a los enfermos, enterrar a los muertos, rescatar a los cautivos, educar a los huérfanos y proporcionar dotes a las niñas pobres. La educación era esencial. Era esencialmente educación religiosa, diseñada para promover el estudio de la ley escrita y la ley oral. El conocimiento de la Torá era importante para el cumplimiento de la Torá. La importancia de la educación en la vida judía quedó patente en el dictum posterior de que una sinagoga podía ser sustituida por una escuela, pero una escuela no podía ser sustituida por una sinagoga. Muy a menudo, el propio edificio de la sinagoga era el lugar de instrucción. ¿Cómo era el servicio en la sinagoga? El servicio de la sinagoga tenía dos focos. Uno, la oración y el estudio de las escrituras. Esto era lo que hacían. Acuérdense que estamos leyendo de aquí, porque Moisés de generaciones antiguas tiene en cada ciudad quien lo predique, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Pero ahora estamos viendo qué más se hacía. En la sinagoga había oración y había el estudio de las escrituras. Varias fuentes describen el servicio en sí principalmente en términos de lectura y estudio de las escrituras. Este era el corazón del servicio del Shabbat. La lectura y el estudio de las escrituras era el corazón del servicio del Shabbat. Eso cae perfectamente en lo que dice Hechos 15. Desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quien lo predique, quien lo enseñe, quien lo lea y quien lo enseñe todos los días de reposo, porque es leído en las sinagogas. Entonces, este era el corazón del servicio del Shabbat. Pero también se celebraban reuniones en los días de mercado, que eran lunes y jueves, para leer las escrituras. En el Shabbat leían la Torá y enseñaba la Torá. El lunes y jueves leía las escrituras. Como indica su nombre, era un lugar de oración. El segundo foco del servicio de la sinagoga era la oración. 1, el estudio. 2, la oración. La oración y la confesión de fe también eran deberes diarios. La estructura básica del servicio de la sinagoga ha permanecido igual hasta la actualidad. Interesante. La estructura básica del servicio de la sinagoga ha permanecido igual hasta la actualidad. Obviamente no tenían un libro de oración estructurado como si lo tenemos hoy en día, pero cuando nosotros decimos Yeshua iba a la sinagoga, en nuestra mente occidental automáticamente pensamos que él iba. Quizás si nosotros venimos de un corte cristiano, pensamos que Yeshua iba a la sinagoga, 3 cantos de alabanza, 2 cantos medios suavecitos para suavizar el ambiente y después venía la enseñanza.
Esa es nuestra mente, esa es nuestra costumbre, es como nosotros hemos sido instruidos. Y muchas veces cuando pensamos en el modelo de sinagoga, pensamos en alabanzas, 3 alabanzas, 2 suavecitas y vamos. Cuando vamos al primer siglo nos vamos a dar cuenta que la estructura era oración, lectura de la Torá, la explicación de los mandamientos o de la Torá, y después si había una palabra de exhortación se daba, como vimos en Hechos capítulo 13. Después de la lectura vamos a volver a leer por aquí. Es esta nota de aquí. Esta nota de aquí donde dice... Aquí, Hechos 13. No, esa no es. Hechos 13, vamos a ver aquí. Hechos 13, aquí está, mire. Después de la lectura de la ley, después de la Torá, los profetas, Haftará, la parte de los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Claramente estamos viendo en Antioquía de Pisidia, en Shabbat, en el día de reposo, Shabbat, Pablo entró a la sinagoga y se sentaron. Hay un orden, se sientan. Después de la lectura de la ley, se lee la Torá, se leen los profetas. Entonces los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Por qué no les dijeron antes a Pablo: tienes algo que decir? Dilo, entra, habla? No, dice, ellos entraron, se sentaron, se leyó la Torá, se leyeron los profetas, la Haftará, y después los oficiales dijeron: si tienes alguna palabra de exhortación, ahora es el momento, ven y dala. Pero todo en un orden. Muchas veces decimos: no, es que tenemos que darle lugar al Espíritu. Y yo entiendo que cuando el Espíritu toma, el Espíritu toca, el Espíritu no se va a saltar el protocolo que ya está establecido. No se va a saltar. Porque si el Espíritu se salta el protocolo establecido y hace un desorden, ese es un espíritu de desorden, no un espíritu de Dios. Así de simple y sencillo. Tú puedes ser la persona más ungida. Tú puedes estar lleno de poder. Tú puedes tener todo lo que tú quieras. Pero si tú haces un desorden en donde debería haber un orden, estás creando un desorden. Por eso Pablo dice que no todos profeticen a la vez. Todos debe ser con un orden. Porque el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Claro ejemplo de que, si hay 10 profetas, bueno, tú tienes el espíritu de profecía, sujétalo, porque todo se tiene que hacer en un orden. No es de que, el espíritu te tocó, ahora suelta y empiezan a gritar 10 a la vez. Y Pablo dice, no. El espíritu del profeta se sujeta al profeta, porque todo debe ser en un orden. Si alguien habla un lenguaje que no se entiende, bueno, que lo hable. Si hay alguien que traduce y así la persona puede levantarse, traducir, y todo se hace con un orden. A veces creemos que los dones nos dan la facilidad de, yo puedo hacer lo que yo quiera. Ese es el gran problema de nosotros, pensar que porque yo estoy lleno del poder, porque yo fluyo en el espíritu, yo puedo hacer y deshacer como a mí me dé la gana. Y se me olvida que hay un orden establecido. A veces venimos de un sistema y traemos esa mentalidad y creemos de que no, pero si en el espíritu podemos hacer lo que queramos, ya, olvídate, no. Sí, es más, en el espíritu, si yo no tengo que predicar, no predico. Bueno, eso sucedía allá. Ahora estamos aprendiendo orden. Y como el orden, estamos viendo que dice aquí, ellos llegaron a la sinagoga, entraron a la sinagoga y se sentaron. Esperaron, después se leyó la lectura de la Torá, como era debido. Se leen las siete lecturas. Las 7 lecturas. Sé que algunas se hacen en la mañana, el shaharit, y después en el minjá se hace el resto de las lecturas, pero se lee toda la Torá. Los profetas.
Y entonces ahora sí, Pablo, ven, y si tienes algo que decir, dilo. Todo un orden. Nos estamos dando cuenta de que es todo un orden. ¿Ok? Entonces, voy a regresar a la notita que... Mira esta de aquí. Todavía me falta mucha lectura, así es que ya vamos a llegar por allá. Entonces, la estructura básica del servicio de la sinagoga ha permanecido igual hasta la actualidad. La reunión se abría con un llamado a bendecir al Señor, seguido del Shema, con sus dos bendiciones preliminares y la profesión de fe y alabanza final. Los pasajes del Shema eran cantados al unísono por el líder y la congregación. Esto se encuentra en el Tratado de Sotá, Babilonia, el Talmud de Babilonia, Sotá 30b. La oración tefilá de la reunión pública eran las 18 bendiciones, Shemonah Esrei, también llamada Amidá o la oración de pie, porque se decía de pie. La tradición rabínica atribuye a Rabán Gamaliel II, hacia el año 80 después de la era común, la obligación de recitarlas a diario. Antes se hacían en cada Shabbat, pero después del 80 se le atribuye a Rabán Gamaliel a hacerlas todos los días. La fecha de origen de las bendiciones es controvertida. La mayoría puede remontarse a tiempos precristianos, pero todas en su forma actual son posteriores al año 70. O sea, como las conocemos hoy, después del año 70, pero ya había una pre. En Judea y Babilonia, por ejemplo, se utilizaban versiones diferentes, aunque se originaron en épocas diferentes, todas precristianas, excepto la 12 y la 13, que caen entre el año 90 y el 117 de la era común, y la 3, la 4, la 5, la 7 y la 18, que son del siglo I, pero anteriores al año 70. La estructura básica de